Hola amigos, bienvenidos a mi programa, esta vez con la puesta en escena habitual, estamos de regreso. Y antes de empezar, les recuerdo, cosa que no había hecho en varios días, mis libros, o sea, uno de mis libros, Omni, que es súper interesante y cada vez se va a hacer más interesante porque el fenómeno se está haciendo también cada vez más potente en todos los sentidos. Ya se está haciendo difícil tapar esta cuestión. Aquí hay muchos aspectos tratados de una forma amena, pero seria al mismo tiempo, con datos, con raciocinios, etcétera. Y este libro, que no es mío, pero lo tenemos nosotros para su disposición, Identidad Animal, de Francisco Saldívar, un libro de gran interés, estimados amigos, especialmente para los estudiantes de antropología, ciencias sociales, historia, geografía, etcétera. Eso. Uno es Hey, en la corredora de Ángel Hey, una corredora de propiedades, una corredora inmobiliaria que tiene métodos especiales, que trabajan intensamente toda la semana y logran resultados donde otros no. Es muy simple. Ellos reciben pocos encargos y se concentran en ellos. Esa es una de las empresas. La otra es Remodeling, una empresa formada por puros profesionales en el campo de la arquitectura, la pintura, la reparación o cambio de pisos, mueblerías de cocina. Para todos esos ítems tienen puros expertos, no son maestros chasquilla, y además es una empresa que responde como a mí personalmente me consta. Usted no tiene necesidad de pedir los servicios de remodeling para hacerlo todo eso que le he mencionado. Puede ser cualquiera de estos ítems. En todos los casos son profesionales. Bueno, en el programa que hicimos ayer con Nicole, tocamos el tema de Michelle Bachelet y la peregrinación de todos los candidatos del oficialismo hacia su casa, donde ella los trató como niños descarriados que tienen que funcionar con unidad. Ya pues, sean unitarios, no se traten mal, con afecto. Bueno, la unidad. Yo dije en ese programa, y voy a repetir ahora por si usted no lo vio, que es un llamado innecesario porque con o sin Santa Michelle, que es algo así como la santa patrona de la izquierda, Michelle Bachelet, con o sin su admonición, su mandato, su entrega de los 10 mandamientos políticos en el monte Sinaí, sin eso, igual la izquierda va eventualmente, a pesar de todas las discordias que hay entre unos y otros, ahora la que aparece más fuerte es entre el PS y el PPD, pero da lo mismo. Al final se van a unir porque les va la vida, literalmente. Ellos lo ven como un tema de que se les va la vida en términos de que tienen que continuar con este maravilloso proyecto que todos conocemos, ¿no es cierto?, para convertir a este país en una ruina, pero una ruina feliz. En el fondo es un tema de supervivencia personal y política. Política porque los partidos que están embarcados en ese lastimoso tren ya no tienen otra vía por donde moverse. Estoy pensando especialmente, lo he dicho muchas veces, en el Partido Socialista, que no tiene ningún llamamiento propio, convocatoria, ideario, agenda, no tiene nada, salvo las patas y el buche. Lo mismo se puede decir del PPD, de la democracia cristiana, lo que queda la democracia cristiana, si es que hay algo. Entonces, los que tienen todavía una agenda, aunque sea una agenda malacatosa, obsoleta, añeja y ruinosa, es el Frente Amplio, en una forma despelotada, como corresponde a la generación que los hizo encumbrarse, y el Partido Comunista, que es un poco más serio. No tienen futuro, los socialistas, el PPD, etc. Ninguno de ellos tiene futuro fuera del gobierno. No tienen futuros personales tampoco. Piensen y traten de imaginar por un momento qué empresa, de qué rubro contrataría a Jackson para algo. O a Boric, o a la señora Paula Bodanovich, a toda esta gente. En el mundo privado no son nada. Existen, y lo han hecho desde que eran cabros, los que empezaron, como el propio Boris, a subirse un cajón azucarero, a vociferar tonterías a los compañeros de curso en el colegio. Han hecho eso desde el principio de los tiempos, no saben hacer otra cosa. No saben hacer otra cosa que hablar. No tienen ni siquiera competencia dentro de este campo que es el de ellos de la política para cuando llegan al poder hacer algo más o menos decente. Lo prueban a cada paso, hasta en eventos concretos, particulares y puntuales como lo que pasó en el estadio. En todo meten la pata, en todo muestran incompetencia. Lo único que tienen competencia es en preparar campañas políticas
para mantenerse en el poder. En eso, el mínimo que necesitan es por lo menos alguna expertise en hacer campaña. Pero ahora están muy jodidos, se les presenta la cosa cuesta arriba, porque el gobierno ha sido un fracaso por todos lados, porque la opinión pública, al menos 2/3 de la opinión pública está contra ellos. Entonces, más que nunca necesitan unidad y para eso los convocó la santa patrona de la izquierda, Santa Michelle Bachelet. Pórtense bien, niños, no se reten tanto, porque al final del cuenta somos todos del mismo, si no nos morimos todos de hambre. Así es. Fue como el Te Deum del 19 de septiembre, o el del 18 creo que es, ¿no? O sea, una ceremonia que no cambia la realidad del mundo, pero hay que hacerla. Entonces, cuando los convocó Michelle Bachelet, fueron a escuchar esta admonición inútil, innecesaria, porque ya la conocen, y en parte también por miedo a que si se portan mal con doña Michelle Bachelet, que es muy buena para victimizarse, esto les puede costar votos con las señoras de la barra, de la claque de Michelle Bachelet, que no son pocas, no son demasiadas, pero no son pocas. Así es que me parece que es un ritual que no tiene mucho sentido. Alguien podrá pensar, y creo que lo conversamos ayer con Nicole, acerca de lo increíble que resulta que Michelle Bachelet, después de todos los desastres que fueron originados, especialmente en su segundo gobierno, siga siendo tan importante en el universo de la izquierda. Pero llegamos a la conclusión de que es exactamente eso. Las iniciativas de Bachelet, las cosas que hizo o quiso hacer, no son consideradas por la izquierda como errores, como metidas de pata, como locura, sino que están absolutamente en sintonía con los principios mentales, si así podemos llamarlos, de la izquierda. Con el buenismo, con el marxismo, con el neomarxismo, con todas esas cosas, el paquete completo. Entonces, Michelle Bachelet, santa patrona de la izquierda. Y vamos ahora, siguiendo en el barrio nacional, a los dichos de Cordero a propósito de lo que ocurrió en el Estadio Monumental, tema que todos conocen, así que no lo vamos a reiterar. Habló con aires, con el ceño fruncido, que es una de sus especialidades, sobre que el tema de las barras bravas, que está conectado, todo ese mundillo, las barras bravas, las avalanchas, todo eso es un mundo conectado, popular. Entonces, dijo Cordero que se había romantizado el tema de las barras bravas en la época del llamado estallido social, que fue una insurrección. Y recordó, o la prensa recordó, no me acuerdo si lo recordó él mismo, lo recordó en la prensa, creo que en la prensa, a las declaraciones que en algún momento hicieron Boric y Jackson, respecto a las acciones de las barras bravas. Las celebraron como parte del proceso de rebeldía contra la sociedad burguesa capitalista. Todos están transversalmente en la protesta. O sea, metieron todo en el saco. Y a eso lo llamó una romantización de las barras bravas. Agregó, no se puso atención, ojo, escuchen esta frase por favor, a algunos efectos colaterales. Para el señor Cordero, la muerte de estos niñitos es un efecto colateral. Los destrozos que habitualmente hacen, los actos de violencia en los estadios, en tiempos, llamémoslos normales, son efectos colaterales. La participación de estos personajes en algún rol dentro de la insurrección del año 19 y la destrucción que sembraron por todas partes son efectos colaterales. Ese es un lenguaje militar. Cae una bomba en un lugar donde habían civiles, entonces se dice son efectos colaterales. Aquí parece que todos son efectos colaterales. No son efectos colaterales. Son efectos del núcleo del pensamiento y del sentimiento del sector al cual el señor Cordero les trabaja como spin doctor. Bueno, hay una cosa que se manifiesta en estos dichos en su momento, que ahora no los repetirían, ahora hablarían de otra manera. Entiendo que en el programa de gobierno, el señor Boris, que se votó ensayista sociológico en ese momento, presentó una propuesta que se llamó, escuchen bien porque esto
digamos, ya es para el digno de Ripley. Barrismo social y comunitario. Este es el tipo de cantinfladas pelotúas que escriben las izquierdas, sobre todo los de segundo, tercero, cuarto nivel intelectual, que ni siquiera tratan de disimular un poco. Barrismo social y comunitario. O sea, era algo bueno esto de las barras bravas. A veces son un poco ruidosos, son un poco destructivos, pero básicamente son agentes de cambio, son parte del proceso de transformaciones profundas, son luchadores sociales, son agentes, actores sociales, incluyendo los delincuentes, a los cuales se les indulta porque también son agentes sociales, son actores sociales, son revolucionarios un poquitito distorsionados, pero después de todo son de los nuestros. Y digo de los nuestros, porque esto es común, es un factor común que usted puede examinar en todas las acciones o reacciones o los dichos de las izquierdas con respecto a estos fenómenos donde está involucrada la chusma, la masa, la canalla, la pandilla, la barra brava. Siempre van a ver eso con una mirada benévola. Siempre les va a parecer o van a buscar, van a hacer un esfuerzo por encontrar algo bueno incluso en medio de lo malo, que no pueden negar. Siempre van a tener un primer impulso de empatía con cualquier cosa que haga una masa de gente, porque es el pueblo. Porque ellos viven con estas concepciones abstractas, vacías, el pueblo en general, la calle, Doña Juanita, los desposeídos, los explotados. Les meten ahí todo. No hacen análisis concreto de las cosas, no les alcanza la inteligencia. Se mueven en ese panorama y sus afectos están hacia allá. Entonces, una barra brava, aunque sean una manga de energúmeno, de pronto para ellos es una manifestación de la lucha social por la justicia, por ejemplo. Un tipo que pone un garabato en el muro y lo raya y ensucia y destruye y vandaliza, esa es una expresión de arte popular. Un niñito escolar que fabrica una Molotov, en vez de estar estudiando y está con la idea, con el objetivo de quemar vivo un carabinero, no es un pequeño vándalo, un pequeño monstruo que hay que castigar y que hay que enderezar de alguna manera, como sea, sino que es un embrión de luchador social, un chico que ha visto la luz, uno que ha recibido el adoctrinamiento debido, que está haciendo sus primeras armas en el ejercicio de la revolución. Y los van a ver con benevolencia, con indulgencia. Entonces, cuando Cordero habla de la romantización, no, esto no es romantización. Esto no se trata de que Jackson, Boris y los demás son unos románticos, un romántico viajero como... No, eso se llama estupidez nomás. ¿Para qué estamos tanta vuelta? Considerar que un energúmeno, un analfabeto, un bruto, que lo único que sabe es destruir y anda buscando a quien darle un palo en la cabeza, es un personaje que tiene algunas virtudes, que es un luchador social, que es alguien que se puede romantizar, hay que ser tonto nomás, pues, estimados amigos, no hay otra explicación. Esta gente vive en un mundo de tonterías, desde niño. Los metieron ahí y no salieron más. Porque para salir de un pantano se requiere del pantano ideológico de la izquierda, se requiere una capacidad intelectual de la que carecen. Entonces, incluso si se agitan un poco, se hunden más ahí. Son muy pocos los que escapan de ahí, y voy a hablar de uno de ellos, entre paréntesis más adelante, porque hizo unas declaraciones. Voy a hablar de varios. Voy a hablar, entre otros, por ejemplo, de uno que acaba de morir, un gran escritor, Mario Vargas Llosa, que también de joven cayó en la hipnosis de la tontería revolucionaria, pero se pegó el alcachofazo porque mal que mal Mario Vargas Llosa era un enorme talento. Pero esas capacidades no las tienen los Boris o los Jackson. Esos se siguen moviendo ahí hasta el fin de sus días. Y uno puede imaginarlos cuando tengan, si es que llegan a los 80 o 90 años, que van a estar adoctrinando a sus nietos o bisnietos con las mismas tonterías con que los adoctrinaron a ellos, no van a cambiar. Entonces estas declaraciones que a mí se me habían olvidado que había hecho Boris y Jackson acerca de las barras bravas, que también se sumaban a la gran epopeya de la lucha contra el sistema capitalista, forman parte del repertorio mental. Romantización me parece una manera un poco romántica de pintar la cosa del señor Cordero, que quizá, yo no sé qué piensa en su fuero interno un personaje como Cordero. Yo creo que es bastante cínico.
Yo creo que el señor Cordero dice cosas del que no piensa. Estoy convencido que habría usado otra palabra en vez de romantización. Pero claro, es parte del gobierno y le pagan para hacer este tipo de cosas. Así es que romantización, fíjese, de las barras bravas. Pero repito, todo lo que les huela a masas, a aglomeraciones, a pandillas, a barras bravas, a marchas, a columnas de gente vociferando, todo eso es positivo. Todo eso es una muestra de rebeldía, una muestra de todo lo que dije. Tienen y hay una razón de fondo, y aquí termino. Son de masa ellos son hombres masa y mujeres masa. Son masa, no son más que eso. Obviamente entonces la masa es atraída por la masa. Los tontos son atraídos por los tontos. Es una cuestión normal, o sea, hay una especie de atracción gravitacional de los cuerpos en esta materia. Uno lo ve en todo orden de cosas, incluso se manifiesta físicamente en algunos lugares donde se juntan la gente, se juntan los iguales entre sí, forman un corrillo, forman un grupito. Bueno, ok. Permítanme ahora, amigos, continuar con mi primer bloque de productos súper interesantes o servicios, como Oxibiota, este polvito que mezclado con agua por 1 hora o menos, 45 minutos, pongamos, usted lo echa en una cacerola, el polvito que viene en el sobre, y al cabo de ese rato se convirtió en una colonia de bacterias aeróbicas, y con eso usted elimina del todo y de raíz los malos olores. ¿Por qué? Porque estas bacterias, donde usted las echa, pongamos al fregadero o la cocina, por ejemplo, van y destruyen, se las comen, no sé, o les pegan un balazo a las bacterias anaeróbicas, que son las que inician la descomposición, que a su vez producen los malos olores. Entonces, al eliminar la causa, se elimina el efecto, se elimina el mal olor y dura meses y meses, porque las bacterias aeróbicas se quedan ahí instaladas de guardia, aparece una anaeróbica y la liquidan. Muy efectivo. Continúo con Fastmark, una empresa de carga chilena que trae desde Estados Unidos a empresas o a individuos. Grandes cargas, pequeñas cargas con la misma diligencia. Póngase a manos de fastmark.cl. Continúo con María Imoveis, que es un grupo de empresarios chilenos que se dedican al rubro inmobiliario en Florianópolis, Brasil, y le ofrecen la oportunidad para usted, que anda buscando dónde invertir que sea bueno, de invertir en el campo inmobiliario en Florianópolis, porque se convirtió ya en un negocio muy jugoso. Año pasado, rentabilidades del 30-40%. Usted compra un departamento, en un segundo ya lo está arrendando a un muy buen precio, nadie va a reclamar por los precios, la gente que va ahí está pensando en pasarla bien, pagan lo que sea, y usted recupera su inversión muy rápido, empieza a ganar plata muy rápido. Amigos, María Imoveis y su grupo los espera incluso en el aeropuerto para mostrarle lo que hay disponible para que usted haga el negocio de su vida. Y termino este bloque con Lomas de Millaray. Estuve por ahí mirando, en la cercanía, lugar precioso, amigo, con unas parcelas grandes, son todas de 5.000 metros cuadrados en estas parcelaciones en el sur. Lo tienen todo, agua, electricidad, fibra óptica. Es llegar y llevar, amigos, instalarse ahí y cambiar su modo de vida, como ya lo han hecho un montón de personas. Así que van quedando pocos. Y a propósito de eso, les quiero decir de que el arquitecto Diego Sándor, con el cual estuve estos días, los está esperando justamente en la región de los lagos para construir o remodelar. En el caso de Lomas de Millaray sería para construir, en otras partes para remodelar, con ese estilo propio de él. Yo voy a subir ahora las fotos que tengo de interiores de las casas que ha diseñado Diego Sándor, y realmente hermoso, estimados amigos. Ya lo van a ver. En lo policial, 3 delincuentes venezolanos viajaron de Santiago al norte, me parece, específicamente para ir a amedrentar a un funcionario, un oficial de gendarmería. Dispararon contra su casa, le dejaron una corona, o sea, diciéndole, pórtate bien o te vamos a matar la próxima vez. Los atraparon, afortunadamente, los encontraron. Bueno, ¿cuántas de estas situaciones nuevas se están produciendo en Chile? Cosas que nunca hayamos visto, el sicariato, estas amenazas tipo gangsteriles. Todo esto podemos agradecérselo a quién,
a la santa patrona de la izquierda de Chile, Michelle Bachelet, que abrió las puertas de la inmigración masiva, proceso en el cual, porque estos eran irregulares, se filtraron miles de delincuentes, y no solamente miles de delincuentes, miles de delitos distintos que acá no se conocían y que son todos, digamos, de sangre. Aquí se mata. Esta gente son brutales. Los delincuentes tropicales son de lo peor que hay, compitiendo muy de cerca con los rusos, con los delincuentes rusos. Van más allá de la violencia necesaria para cometer su delito. Son crueles, son brutales. Agradezcamos a la señora Michelle Bachelet, pues. Una vez más, y no nos olvidemos nunca de los favores que nos han hecho. Bueno, ¿qué se va a hacer? Bien. Y ya que estamos revisando los estropicios con que nos va a dejar la izquierda en Chile, desde el segundo gobierno de Bachelet, después hubo este interludio abortado del gobierno de Piñera, pero luego vino Boric. La multigremial de la Araucanía, que es una multigremial, reúne gremios de todo orden, ha denunciado que hay en el sur de Chile 12.700 hectáreas inaccesibles para el Estado. Es decir, ya estos llamados pueblos originarios ya constituyeron su territorio, su Estado, tienen su territorio. Ahí no entra la policía, no entran los jueces, no entra más que los invitados. La otra vez, ¿se acuerdan? Entró el señor Boris a besuquearse porque era territorio liberado. Esto fue antes que fuera presidente, sí. Entonces el delegado presidencial de la zona empezó a decir que no, que parece que las cifras no. Empezó a decir una serie de cosas que nos vamos a reunir con esta multigremial, no negando de frentón, tratando de tirar una cortina de humo sobre el hecho que efectivamente el territorio nacional ya no es enteramente nacional, sino que tiene por lo menos 12.700 hectáreas en manos de los, abro comillas, pueblos originarios. Y me da la impresión que el señor delegado presidencial en la zona no estaba negando que hay territorios que se le han restado al cuerpo de la nación, sino que está discutiendo las cifras, que no son 12.700, que quizás sea menos. Pero yo les voy a decir una cosa, ningún Estado de verdad, ningún gobierno de verdad acepta que se pierda 1 centímetro cuadrado de territorio nacional. Para eso están las Fuerzas Armadas en primer lugar, ¿no? Bueno, las Fuerzas Armadas ahora son fuerzas desarmadas. Esa es la realidad. Estas cosas ocurren precisamente en la zona donde supuestamente hay un despliegue militar con el estado de excepción. Pero un despliegue militar podrían haber puesto palitroques y habría sido más o menos lo mismo. No hay ninguna voluntad ni en el mundo civil y lamentablemente tampoco en el militar para hacer absolutamente nada. Dejaron de ser fuerzas armadas, de verdad se convirtieron en fuerzas para desfilar el 19 de septiembre. Nada más, se los aseguro. Es uno de los grandes éxitos de la izquierda. Tenemos que aplaudir al señor Aldenstein y a todos los demás que han colaborado en esta labor, que viene de años achicándolos mentalmente, arrinconándolos, acoginándolos, arrastrándolos a tribunales, convirtiéndolos en los malos de la película. Entonces ahora no se traen a mover un dedo. Acuérdense de la declaración del señor Iturriaga, cuando lo sacaron a la calle, en medio de la pelotera del año 19, y lo primero que dijo, ¿no? Se atragantó para apurarse a decir que él no estaba en guerra con nadie, yo soy un hombre de paz. Esas son las Fuerzas Armadas que tenemos. Armadas de muchos escrúpulos, armadas de muchos miedos, armados de muchas cosas, pero menos de armados. Entonces se puede perder territorio incluso cuando están ahí presentes supuestamente los militares. Y cuando dicen ha disminuido la cantidad de delitos, es por una razón muy sencilla, porque ya se instalaron en esos territorios y nadie se los disputa, pues. Claro, ya llegaron a acuerdos que los vamos a conocer algún día con el gobierno, con gente de la coalición de gobierno. Ya han llegado a acuerdos a puertas cerradas respecto a sesiones territoriales, disfrazadas con una fraseología, las cantifladas habitual de ese sector.
Entonces, claro, ¿para qué van a...? Lo que está sucediendo también, o va a suceder con los carteles del narcotráfico, cuando ya se dirima el asunto de quién es dueño de tal territorio, ya no necesitan andar disparando, a ellos les interesa su negocio. Entonces aquí van a haber algunos que se van a pavonear diciendo que eso ha sido resultado de las labores del Ministerio de Seguridad, algo así, que ahora hay un 2,3% menos de crímenes o cosas por el estilo, cuando en realidad lo que va a suceder es que está cambiando la fase en que se encuentra el desarrollo del delito en Chile. Y lo mismo sucede en el sur, está cambiando la fase en que se encuentra la pérdida territorial de Chile a manos de los llamados pueblos originarios, que en el 99% de los casos no se sienten pueblos originarios, se sienten chilenos, independientemente de cuál haya sido su origen étnico, cultural. Eso, cuando uno es ciudadano de un país, el origen étnico, la religión y todo eso no tiene ninguna relevancia. El acto de ser ciudadano es un acto político. Uno se somete a ciertas leyes, por así decirlo, le jura lealtad a un Estado, a sus compatriotas. El hecho de que uno venga de Europa, como tantos chilenos, o que venga de otro planeta, da exactamente lo mismo. La mayoría de los araucanos, y vean ustedes las votaciones, en el primer plebiscito y en todos los demás, no son partícipes de la CAM, por ejemplo. Y de hecho muchos de ellos han sido víctimas de la CAM. Porque las primeras víctimas de estas organizaciones no son las Fuerzas Armadas o las policías, porque, por Dios, tienen armas, en una de esas nos pueden disparar. Son los tipos inermes a los cuales los fuerzan a ser sus ayudistas, que los apoyen, y si no, y si muestran renuencia, los pueden matar. Y han habido ese tipo de situaciones ya en el sur. Pero en fin, 12.700 hectáreas ya no son de Chile, estimados amigos, son de la República, de la CAM o de como sea que se llamen esos grupos ahora, que quizás qué nombre le dieron. Creo que tienen un nombre, tienen una bandera, tienen un territorio. Pero el señor delegado dijo, no, pues no, porque usted, no, vamos a conversarlo, vamos a reunirnos para ver, porque usted dice, puro cantifleo, grosero. Bien. El presidente de un holding de Luxic, del grupo Luxic, don Pablo Granifo, en parte del texto de la memoria del holding, dijo una serie de cosas que son interesantes, que yo voy a leer, no en su integridad, pero en buena parte, que son interesantes por dos cosas. Una, porque se alejan de ese temor, ese, yo voy a llamar, llamémoslo respeto, si ustedes quieren, cuidadoso que tienen los empresarios cuando se refieren a situaciones generadas por este gobierno. Muertos de susto que no los vayan a castigar por algún lado o por otro. Entonces son con un lenguaje, pero... Bueno, el señor Granifo fue un poquito más directo y por eso que me llamó la atención. Y segundo, me llamó la atención porque lo que plantea, como ustedes van a escuchar, es prácticamente un programa de gobierno que implica patear en el popó a la izquierda. Miren, indicó Granifo que se requiere un nuevo sueño común para Chile, algo así como la convocatoria que la derecha no ha creado todavía. Tras los convulsionados 5 años de marcada polarización, fallidos procesos constitucionales, una frecuencia inédita de elecciones y una proliferación de partidos y movimientos políticos que dificulta la construcción de consenso. Este sueño, dijo, debe poner el crecimiento en el centro, entendido como condición base de toda estrategia de progreso. Ese objetivo principal hace necesario un reforzamiento de la seguridad pública, una reforma al sistema político, una mayor eficiencia y reducción del gasto público, el control del nivel de endeudamiento del país y volver a incentivar la inversión, o sea, todo lo que este gobierno no ha hecho. Siguió. Tenemos que pasar de una cultura en que prima la búsqueda de obstáculos burocráticos para impedir o retrasar los proyectos, la permisología, a una de reglas más claras, expeditas y menos discrecionales para el otorgamiento de permisos. Otra vez, es cosa que este gobierno jamás va a hacer. Pueden anunciar cosas, pero no las hacen. Sigo. Si todo esto era desde hace años importante, el nuevo panorama de incertidumbre internacional hace urgente que Chile deje de cometer errores, o sea, es el gobierno, no es el país el que comete errores, es el gobierno, y recupere la competitividad perdida. Solo un crecimiento fuerte y sostenidamente superior al promedio del mundo, es una tarea difícil, permitirá a nuestro país ofrecer a todos sus habitantes más oportunidades de desarrollo.
Esto es un programa de gobierno. Todas las cosas que aparecen aquí que debieran hacerse implican un gobierno de un signo absolutamente contrario al actual. O sea, este señor nos está diciendo en el fondo que hay que sacar del poder a la izquierda. Porque la izquierda no va a hacer ninguna de todas estas cosas. Nos va a poner en el centro de todo el crecimiento. Ni siquiera han mencionado el crecimiento hasta ahora último, y solo lo mencionan, no hacen nada al respecto. Hablan de la senda del crecimiento, hablan de fomentar el crecimiento, hablan de la mesa de trabajo del crecimiento, pero no hay crecimiento. El tema de la seguridad, ¿para qué hablar, no es cierto? El tema de la permisología tampoco. Ellos son talibanes del tema ambiental al nivel infantil, abstracto de esta gente que en eso, como en todos los demás temas, se mueven como los adolescentes en abstracciones y no son capaces nunca de examinar las cosas en concreto, de ver la lógica de la realidad, de operacionalizar sus ideas y de hacer las cosas razonables. No son capaces simplemente. Se quedan en los discursos y uno no puede gobernar con discursos porque se termina, como en la permisología, parándolo todo. Bueno, entonces díganme ustedes que esto no es un llamado a terminar con los gobiernos de izquierda, con este gobierno de izquierda y con cualquier otro que pudiera estar ofreciéndose. Y lo que dice de que ahora es más importante que nunca, obvio, porque vivimos en un tiempo en que se están cambiando completamente el orden mundial, estamos entrando en una nueva era de la historia humana, marcada por la lucha, por la hegemonía mundial de China, y hasta los rusos que estaban en total decadencia, que pretenden todavía agarrar alguna posición, los norteamericanos quieren mantener la suya, Europa quiere buscar su identidad o recuperarla porque la perdieron, parece, y recuperar un poco de valor porque se pusieron cobardes y cómodos, digamos, por la protección norteamericana por lo largo de décadas. Entonces este es un mundo cambiante. Luego tenemos el tema más importante de todos, creo yo, a largo plazo, que es el desarrollo de la inteligencia artificial, con todos los efectos que esto va a tener en la estructura económica, del empleo, de qué se va a hacer con la gente que va a quedar desempleada, a dónde vamos. En medio de ese panorama gigantesco, por supuesto, un gobierno como el de Boris o cualquiera que lo suceda, si lo suceden, es lo peor, pues la receta ya para hundirnos aún más de lo que ya estamos. Así que me permito felicitar al señor Granifo porque haya escapado a la fuerza, a la atracción gravitacional de la cobardía que suele imperar en el mundo empresarial. Porque son los más cobardes. Yo lo entiendo, ¿eh? Tienen algo que defender, su empresa, su dinero, su perspectiva. Entonces no quieren enfrentarse al gobierno directamente. Están esperando que el pueblo común y corriente, los saque del poder en las elecciones de noviembre. Entonces cuando se llegan a pronunciar son bastante suaves. Pero aquí Granifo estuvo un poco más recio, un poco más duro y dijo cosas que son completamente ciertas, estimados amigos. Así es que mis felicitaciones para el señor Granifo. Y antes de entrar a considerar los dichos de una persona que no es amiga mía, he estado con él una o dos veces así, pero tuve una muy buena relación, había una cierta sintonía entre él y yo, en cuanto a cómo ver las cosas, y me refiero al señor Ottone, que hizo algunas declaraciones, pero antes de eso, y que está relacionado con el tema de qué futuro tiene o podría tener un enfoque socialdemócrata, que yo creo que el de Ottone, después que pasó por un periodo, una fase revolucionaria. Pero vamos a ir a eso después que les cuente de conversas numéricas, este ingeniero que tiene una manera distinta de enseñar las matemáticas a los niñitos que tienen problemas, los convierte, los da vuelta, les hace una especie de lavado de cerebro en buena y los convierte en simpatizantes, llamémoslo así, de las matemáticas. No tienen más problemas en el colegio, no tienen más problemas en su vida, les muestra la matemática como realmente es. No como un montón de fórmulas, sino que en una manera de pensar. Segundo, preparación para la prueba de selección universitaria, tiene unos cursillos, y otro para niñitos de programación, por supuesto con lenguaje para niños, que es muy bueno para disciplinar la mente de los chicos. A los chicos hay que estarlos disciplinando y consolidando y fortaleciendo sus capacidades mentales desde lo más temprana edad posible. Y por eso que a mí me angustia cuando ando por mi barrio y paso por alguno de estos lugares donde hay niñitos, qué sé yo, estos colegios para niños, estos parvularios, qué sé yo, y siento que por algún motivo tienen una música chanta a todo cachete. Digo, qué mal los están formando, ya desde niños les están metiendo basura en la cabeza, vía oído. Bueno,
Sigo con el método EVE, amigos. Si usted quiere eliminar algunas cosas feas que tiene en su cuerpo, como la celulitis, el método EVE es la manera, no bajando de peso. Eso no sirve. Eso para otra cosa. El método EVE lo trajeron de Corea del Sur. Se da en una institución que está en Vitacura, otra está en Concón y otra se está inaugurando. No sé si ya se inauguró o está por inaugurarse en Los Ángeles. Y usted puede pasar de una a otra sin problema con su plan personal. Obviamente que todos los planes son totalmente personales. Cada quien tiene su propia idea de lo que quiere eliminar de su cuerpo, como lo quiere esculpir, como ellos dicen. Yo le sugiero que entre a métodoeve.cl y vea detalles de esto. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y también plata en lingotes o en monedas para tener una reserva financiera sólida y además en realidad una inversión, porque el oro y la plata, especialmente el oro, están subiendo de precio muy rápido por precisamente las convulsiones económicas que vive el mundo. Compreoro.com. Y termino este bloque con entrenainglés.com, una academia de inglés gestionada por profesores, clases online muy poderosas, muy efectivas para que usted domine la conversación, que es lo que usted quiere. Conversar y entender lo que le conversan. Muy importante, casi más importante. Bien. Al señor O'Donnell lo entrevistaron, no sé a título de específicamente de qué, y yo me acuerdo en una conversación privada que tuve con él, pero que la puedo hacer pública porque no hay nada secreto ni misterioso. O'Donnell, como muchos jóvenes, cuando fue joven, como muchos jóvenes de los años 60, era revolucionario. Es decir, capaz, no sé si tenía una ficha del Che Guevara en su pieza, como tantos jóvenes. Era guevarista, fidelista, creía en la lucha armada, en la revolución. Y algunas experiencias parece que tuvo de ese tipo y se dio cuenta de que todo eso era una brutalidad. No me acuerdo con qué palabras me lo dijo esa vez en esa conversación, pero más o menos, digamos, se vio la luz y se curó de espanto de todas esas tonterías machistas, entre machistas y marxistas, que solamente producen derramamiento de sangre y ruina, allí donde llegan a hacerse del poder esta gente. Vean el caso de Nicaragua, bueno, vean cómo funciona Nicaragua, vean cómo funciona Cuba, vean cómo funciona ahora Venezuela. ¿Sí? Ahora ya no llegaron en Venezuela a balazos, llegaron con un fraude electoral, pero en fin, esta gente, como lleguen, son los mismos. Bueno, yo creo que O'Donnell representa muy bien lo que otros de gente de sector y de más o menos de su generación representan también en general, salvo algunos rematadamente tontos que no tienen remedio, y es el primero haber desechado todas esas posturas pelotudas de jóvenes, los revolucionarios de barbita y bigote de ahora, antes eran los barbudos, y se han dado cuenta que el mejor camino para conseguir un grado de crecimiento, al mismo tiempo con mecanismos para aligerar las tensiones sociales que están siempre presentes en toda sociedad, es lo que ellos llaman socialdemocracia y otros llaman socialismo democrático. ¿Qué es más o menos lo que se hizo, en los años de la Concertación? Ahí yo creo que estaba cómodo O'Donnell, estaba cómodo yo, estábamos cómodos muchos chilenos. El asunto empezó, por supuesto, a desgastarse como todas las cosas humanas. Empiezan los errores, empiezan las corrupciones, empiezan los oportunismos, empiezan las estupideces y la cosa empezó a tambalear. Llegó una nueva generación criada en el estado de bienestar, por así decirlo, que creó la Concertación y llegaron con pruritos revolucionarios como Boris y todos los demás de la pandilla. Y bueno, y las cosas, digamos, no pudieron continuar y tenemos lo que tenemos. Pero O'Donnell sigue viendo ese camino como lo que debiera seguirse y se preguntó en esta conversación si sería posible que esto adquiriera nueva vida. Y a propósito, porque le preguntaron acerca de esta disputa entre socialistas y PPD, que a él le parece muy malo. Le parece malo porque socialistas y PPD y otros debieran formar un frente unido, fuerte, con un candidato, con una visión que diera por lo menos posibilidades de que, si no ahora, mañana, puedan ofrecer una alternativa razonable. O'Donnell está esperando una alternativa razonable de la izquierda, que no va a venir del Frente Amplio, ni va a venir del Partido Comunista. En un caso porque son tontos y en el otro caso porque tienen otra religión en el corazón, el comunismo. Entonces, O'Donnell de algún modo
saca a relucir un tema que lo hemos conversado acá tantas veces, de si hay espacio para eso. Bueno, yo pienso, y yo creo que también lo pienso Tone, que hoy, ahora, no hay espacio para eso. El país se polarizó, las circunstancias no solo del desarrollo de Chile, de la economía, los cambios demográficos, muy importantes, factor que suelen olvidar a veces los sociólogos, los cambios de personal de una sociedad, los cambios de ideas, el influjo de los medios de comunicación masivos, de la Internet, los cambios en el mundo, la estructura económica nueva que se está formando, en fin, millones de factores. La polarización que eso produce cuando hay grandes desafíos, hay grandes posturas o posturas más radicales. Entonces, en este momento no hay agua en esa piscina para la socialdemocracia, para el socialismo democrático, para el socialismo razonable, con sentido común, que es lo que quisiera Ottone, que es lo que quisieran muchos. Que quizás sea el único camino. El único camino que permita compatibilizar el crecimiento, que depende de los que tienen ambiciones, inteligencia, talento y crean cosas, compatibilizarlo con el hecho que la gran mayoría de las personas no logran llegar a esas alturas y se van quedando atrás y hay que de algún modo compensarlo. En el fondo se trata de eso, la estrategia del control social. Pero no ahora. Pero podría ser que si efectivamente estos partidos o movimientos que están en esa región política e ideológica, llamémosla socialdemocracia, llegaran a unirse, a fortalecerse, a por lo menos no separarse más de lo mínimo absolutamente necesario, podría ser una opción más adelante. Podría ser. No hay nada definitivamente muerto en política, como lo demuestra el hecho que hay jóvenes comunistas hoy en día, a pesar de toda la historia del siglo XX, y sin embargo hay jóvenes que se profesan comunistas. Carol Cariola es comunista, ¿no? Yo no sé qué es lo que ha estudiado Carol Cariola de marxismo, qué es lo que sabe de historia. Yo creo que poco, la verdad. Yo creo que le hago una prueba de marxismo y le hago preguntas sacadas del Capital y la rajo, le pongo un 1. Pero se declaran comunistas por alguna cosa vaga que yo no sé cuál sea. Entonces, ahora no es posible. Esa gente o son comunistas, o son frente amplistas, o no sé. Pero un partido o un movimiento funciona en la medida, existe, sobrevive y puede crecer el día de mañana y tener éxito en la medida que tiene una convicción, que tiene una agenda, que tiene una visión relativamente sólida, articulada, en la que creen y que sostienen en el tiempo. Cosa que el Partido Socialista no ha hecho. Se han desperdigado, se han disuelto en el oportunismo del momento. En el fondo se convirtieron en ayudistas del Partido Comunista y del Frente Amplio, por muchas diferencias que tengan. Pero objetivamente, aunque subjetivamente reclamen que el Frente Amplio no nos apoyó con esto y lo demás allá, el caso de Isabel Allende, pero objetivamente dependen de esos otros, dependen del gobierno, dependen de la coalición, dependen hasta de Michelle Bachelet. Increíble, pero así es. Entonces, yo no sé si podrá haber un futuro, pero claramente no va a haber ninguna posibilidad de futuro si en el presente se desgarran unos a otros y solamente se llegan a unir el día de mañana, como va a ocurrir con un candidato común. Pero eso no va a significar nada, no va a significar una integración, una fusión de mente y de corazón. Va a significar simplemente que coincidieron en el mismo acto de votar por la persona que sea el candidato que finalmente elija la izquierda. Eso no entraña nada. Cualquiera puede votar por un candidato cualquiera. Y después separarse nuevamente y no tener nada en común. Yo no sé si hay fuerzas intelectuales, morales, emocionales dentro del Partido Socialista para hacer el esfuerzo de asociarse más, de desarrollar una visión, de separarse de verdad y no meramente así a media escondida un poco el gobierno, un poquito nomás porque seguimos ahí, porque dependemos de él, sino que realmente desarrollaron su propia identidad, recuperarla. Sí, el Partido Socialista perdió su identidad. El Partido Socialista no tiene nada que ver con todas las estupideces que proclaman, por ejemplo, en el Frente Amplio.
No tiene nada que ver con toda esa gente, con esa generación, o con esa degeneración más bien. En los socialistas no se andan metiendo banderas chilenas por el culo, no. No son parte de esa cultura. No son parte de esos que dijeron que las barras bravas, digamos, también estaban en la protesta, que se habían integrado a la lucha social. No pertenecen a esa generación. Y la mayoría de los chilenos no pertenecemos a esa generación. Y quizás la próxima generación que venga, no sabemos cómo va a ser, no tenga nada que ver con esto tampoco, porque las generaciones van cambiando. Eso es uno de los grandes motores del cambio social, es el cambio generacional. No sé, ojalá algún día me pudiera encontrar con Otone para conversarlo personalmente, pero creo que eso ya no va a ser posible. Yo vivo una vida muy replegada en mí mismo, y Otone quizás también, y qué sé yo. Bueno, lo dejo ahí. Y ahora vamos a una cosa que ha sorprendido a todo el mundo. Súbitamente, Evelyn Matei le ha pedido a Chile Vamos que pida todos los datos para analizar cuán conveniente es o no es el acuerdo entre Sokimich y Codelco para la explotación del litio. No tengo en este momento claro el porqué de esto, qué objetivo tiene político, o es que en este momento, recién ahora, Evelyn Matei se viene a dar cuenta de que no conocía los detalles del acuerdo entre Sokimich y Codelco, lo cual no habla bien, porque es una cosa tan importante que todos los políticos, por lo menos los políticos que pretenden incluso llegar a la presidencia, debieran conocer, pero hasta la letra chica del posible acuerdo entre Sokimich y Codelco. Entonces, ¿por qué lo saca ahora? Piensa que con eso va a ganar. Bueno, obviamente que piensa que con eso le favorece su postulación. No sé de qué manera. Realmente vamos a esperar a ver qué va ocurriendo con esto, qué responde Chile Vamos, cuáles son las consecuencias, cuáles son las reacciones. Y bueno, he dejado para el final referirme a Mario Vargas Llosa, que ya lo mencioné un poco a la pasada, pero antes, estimado amigo, les quiero recordar a Patricia Stocker, que los espera en patriciastocker.com, un grupo de profesionales que se dedican a registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero para que usted no tenga problemas. Muy importante, mucha gente no lo sabe, lo olvida, pero es recontra importante tener registrada la marca. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, un grupo de ingenieros que revisan la logística de su empresa, descubren los puntos que no son muy eficientes, donde hay déficit, le ofrecen una alternativa y le buscan el personal. La logística es muy importante porque si usted no hace bien las cosas en ese plano, va a perder plata y va a perder clientes. Continúo con Zócalo Comunicaciones, una empresa que conocimos hace muy poco, muy interesante, gente muy simpática, muy agradable y muy eficiente, que saben manejar el tema de las comunicaciones. Básicamente trabajan en la zona sur, pero pueden abarcar a todo el país. Hoy en día se puede trabajar de todas las maneras habidas y por haber. Yo los recomiendo a quien quiera, necesita una buena comunicación con el mundo. Zócalocomunicaciones.cl, ahí los ubican. Zócalo con Z, amigos. Sigo con Urantiacos, creadores de software para grandes corporaciones, para análisis y procesamiento de datos de acuerdo a las necesidades específicas de cada corporación. Muy importante. Fuera de eso, diseñan sitios web, aplicaciones móviles, Moodle, el paquete completo que ustedes están viendo a mi derecha de productos de software. Grandes universidades ya contrataron sus servicios y todo está funcionando tiki-taka. Sigo con Wekiper. Estos señores son Wekiper.com, es una empresa de contadores de gran calidad, nosotros los conocemos, que le hacen la pega contable a grandes, medianas y pequeñas empresas. Súper importante. Yo he conocido millones de personas en el mundo en que yo vivía antes, las comunicaciones. Yo conocí historias de personas, de gente conocida en la televisión, que se habían entregado en manos de un contador que les dejó y ellos tuvieron que pagar las multas y todo. Terrible, porque el contador no es el que paga es el que lo contrató, si estaba mal declarado la cosa. O sea, es muy importante la contabilidad bien hecha. Así es que, Wekiper. Y termino con González y compañía, un bufete de abogados dedicado a los temas penales, son de los mejores bufetes penalistas, de los mejores abogados penalistas de Chile.
han ganado casos súper importantes y además tienen un servicio para prevenir el delito en las empresas, delitos relacionados con la ley Karim y otras. Y créanme que hay montones de inspectores que andan husmeando por todos lados a ver si logran joder una empresa en estos tiempos tan revolucionarios. Entonces mejor será prepararse. Ellos llevan gente que los preparan al personal, preparan todas las mecánicas, los protocolos de la empresa para no caer en las penalidades de estas leyes. Bueno, Mario Vargas Llosa, hasta además que les diga, fue un gran escritor, fue uno de los miembros sacralizados del boom literario de los años 60, donde estaba Gabriel García Márquez, el propio Mario Vargas Llosa, el señor Fuentes, un mexicano, no me acuerdo el nombre pila, debió haber estado ahí siempre mencionado, pero nunca lo mencionaron por algún motivo, probablemente por razones políticas, ¿no? A Jorge Edwards, gran escritor chileno. El boom. Yo me acuerdo esa época. Yo estaba en la universidad ya, estaba por entrar o estaba ya en la universidad. ¿Y quién no había leído Cien años de soledad? ¿Quién no había leído Conversaciones en la catedral de Mario Vargas Llosa? ¿Quién no había leído a Fuente? ¿Quién? Eran grito y plata. Estaba Cortázar, se me estaba olvidando, otro gran monstruo del boom. Y Mario Vargas Llosa lo sobrevivió a todos hasta ahora. Murió ya bastante viejito, 88 años. Un hombre muy talentoso, y fue uno de estos intelectuales que son muy pocos, los más inteligentes, que han profesado el izquierdismo, la revolución, el fidelismo, el guevarismo, irse a la selva, luchar por la justicia, y de repente se dan cuenta en qué consiste la payasada y se van para el otro lado, como el caso de Mario Vargas Llosa. En Chile hemos tenido escritores que han pasado por eso. No me acuerdo si Jorge Edwards fue alguna vez izquierdista, yo lo conocí bastante, éramos más o menos amigos, más de alguna vez estuve en su casa chupando un whisky exquisito que tenía, pero no recuerdo cuál habrá sido su postura política de joven, pero debe haber sido de izquierda, porque mal que mal fue mandado por Salvador Allende a la embajada de Francia con Pablo Neruda. No me acuerdo qué cargo tenía Jorge Edwards, pero tenía algún cargo, así que alguna cercanía tenía, pero tampoco. También se dio cuenta, y estoy recordando otro escritor que era comunista incluso, con Carnel Díaz, Martín Cerda. Se pegó un viaje a la República Democrática Alemana y se pegó el alcachofazo. Así que se convirtió en hereje, en apóstata. No son pocos, pero son pocos. Son unos cuantos, pero son pocos comparados con todos los escritores que siguen rozando sus hombros con la izquierda, donde está el prestigio, donde está la masa lectora, suponen ellos, donde están los premios, por ejemplo, por ir a concursar y ganar un premio en un concurso literario cubano que se llamaba Casa de las Américas, eran capaces de degollar a su abuela los escritores. Era grosero. El propio Gabriel García Márquez andaba, digamos, pegado, era como cortesano, así lo calificó Mario Vargas Llosa de Fidel Castro. No se podían ver después. Creo que una vez incluso Vargas Llosa le mandó un puñete a Gabriel García Márquez. Muy talentoso Márquez, pero una cosa es tener talento y otra cosa es tener inteligencia. Créanme que son cosas distintas. No van siempre juntas. En Mario Vargas Llosa sí van bastante juntas. Un gran escritor. Un hombre muy versátil en lo que escribió. O sea, manejó muchas tonalidades en la escala musical de la literatura. Y yo diría que es el más representativo de los intelectuales, escritores, artistas latinoamericanos, uno de los pocos y el más nombrado, el de más nombradía de los que se alejaron finalmente de la superstición izquierdista. No voy a decir siento mucho su muerte porque la verdad no se murió, digamos, a los 40 años, sino que se murió ya recontra viejito, ya había cumplido con su tarea, ya había escrito lo que tenía que escribir y simplemente, si acaso existe otro mundo, le desea que lo pase muy bien y que no le pegue un puñete en el otro mundo a Gabriel García Márquez. Ahí sí que ya no vale la pena. Bueno, amigos, sería todo por hoy. No olvidéis que mis libros... y les quiero recomendar que lo encontré, está vigente, está en Amazon, The Age of Reconnaissance, la era del reconocimiento, del descubrimiento, diría yo que sería mejor, de J.H. Parry, un muy buen historiador. Este libro además le tengo un especial cariño, lo releí hace poco, y lo leí cuando estaba empezando de jovencito a
cumplir con la tarea que me di, porque yo soy masoquista conmigo mismo, de aprender inglés leyendo libros en inglés con el diccionario al lado. Y este fue uno de los libros que usé para esos efectos. Y por eso lo quise releer, en parte porque es muy bueno, el contenido es muy bueno. La era del descubrimiento es cuando Europa descubre el mundo. No solamente cuando se descubre América, con Colón, sino que nuevas rutas de navegación para llegar a la India, para llegar a China. Ahí están los famosos marinos portugueses que hicieron este trabajo hacia la China y a la India, ¿no? Bordeando primero África, luego a Cabo de Buena Esperanza, llegaron al Mar Índico, llegaron, en fin, a todas esas partes. Una era muy en que se empezó a desarrollar la cartografía, empezó a desarrollarse una nueva arquitectura naval, nuevos modelos de barco. Una era muy interesante, digamos, el periodo que aquí aparece entre 1450 y 1650, que ya empieza la cosa a convertirse ya no en un descubrimiento, sino en una explotación del mundo por parte de Europa. Muy entretenido, amigos. Y está en varias ediciones. Está esta misma, hay otra más nueva, con otra tapa, qué sé yo, esta es A Mentor Book. Y bueno, nos vemos el jueves con Nicole Rodríguez. Muchas gracias.